Hace un año de su asesinato, la Policía Federal capturó al presunto feminicida de Kenny Finol, modelo venezolana, que en video reveló la identidad de su agresor, quien se presume es uno de los líderes del grupo criminal La Unión de Tepito. Veamos. O sea, ¿cómo voy a agarrar ahorita así para el aeropuerto? Mírame todo, la doctora acaba de venir y me dijo que me echara un baño para quitarme todo, para agarrarme los puntos. Me dijo que me va a agarrar como 10 puntos en la cabeza porque tengo una abertura muy grande y al lado también. Y el brazo lo tengo fracturado. Kenny Finol, venezolana radicada en México, fue asesinada el 25 de febrero del año pasado al exterior de una escuela en la colonia Casanueva, en el municipio de Ecatepec. Fue torturada, quemada y asfixiada. Casi un mes después se dio a conocer un video grabado por Kenny relatando la violencia de la que era víctima. Se le observa en mal estado físico y con heridas en la cabeza, una fractura en el brazo y otras que le fueron infligidas en boca y garganta. Ahí reveló el nombre y el alias de su agresor. Se trata de Brian Mauricio N., alias El Pozoles, miembro de la organización criminal La Unión de Tepito, liderada por Roberto Mollado Esparza, alias El Betito. Este fin de semana, elementos de la Policía Federal detuvieron en Nezahualcóyotl, Estado de México, a Brian Mauricio. El sujeto, además de estar vinculado con el homicidio de Kenny, está relacionado con delitos como asesinatos, narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y presunta explotación sexual de mujeres extranjeras, principalmente venezolanas. Brian Mauricio N. fue entregado a la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada para que continúe con las investigaciones correspondientes por estar involucrado en diversos delitos federales. La familia de Kenny Mireya proporcionó los datos de El Pozoles, quien había amenazado a su víctima. Mírame todo, o sea, estoy demasiado inflamada. Espérate que se me pase un poquito para yo movilizarme porque no me puedo mover. Igual no voy a salir de aquí de la casa hasta que ya se me baje como la inflamación para moverme. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.